Episodio 16. ¿Cómo invertir en medio de los problemas geopolíticos del mundo? Regresamos con todo en este podcast, en el que nos acompaña Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, quien analiza las coyunturas de México y el mundo, mostrándonos las oportunidades que existen para los inversionistas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Ahora con mucha alegría vuelvo a recibir al doctor Enrique Covarrubias Jaramillo, nuestro Chief Economist en Actinver, una persona que en lo personal estimo porque también cada vez que platico con él es muy nutrida la conversación y bueno, es un privilegio tenerte aquí, Doc, y compartir este espacio con nuestros escuchas. Bienvenido. Al contrario, Luis, qué gusto estar aquí, qué gusto saludar a toda la audiencia de Acelera Academy. Gracias, Doc, gracias por aceptar la invitación y quisiera aprovechar este tiempo para platicar de algo que últimamente, y me refiero últimamente a todo este año, 2025, ha sido un comportamiento muy recurrente de todas las personas que conozco como inversionistas. Es qué está pasando, qué va a pasar, por qué pasa esto, qué efectos va a tener la situación global en mi portafolio. Hemos tenido muchísimas noticias que tú has analizado, condiciones que tú has analizado a detalle, pues en Estados Unidos, en el Medio Oriente, en Asia, ¿no? Temas bélicos, temas sociales, que pues siempre tienen una implicación directa, o por lo menos eso creemos, en el tema de las inversiones, los mercados, siempre pues responden a este tipo de cosas y en esta ocasión, pues la plática quisiera centrarla en eso, aprovechar que estás aquí y preguntarte, pues, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo ves el futuro, obviamente, en términos generales? ¿Qué ha sucedido y por qué estamos aquí? Y enfocar la plática quizás para empezar, pues con la condición del Medio Oriente, ¿no? Que hemos tenido, pues no recientemente, sino pues ya desde hace un par de años, varios años, pues situaciones bélicas ahí que han afectado. Y cuando uno piensa en el Medio Oriente, pues siempre piensa en el petróleo, y el petróleo pues tiene implicaciones en la inflación a nivel global o pues en otros indicadores que al final afectan a nuestros portafolios. Entonces, pues, ¿por qué estamos aquí, doctor? La pregunta muy sencilla. No, al revés, es la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo es que estamos en este 2025 en un entorno que pues parece particularmente volátil, incluso con lo que hemos visto en las últimas décadas? No es un solo factor, claramente, son muchos temas que están en este momento revueltos. Son temas que van desde los cambios sociales que hemos visto en economías en vías de desarrollo y también economías desarrolladas. Hemos visto presidencias como la de Trump en Estados Unidos, pero en general hemos visto movimientos antisistema que están dominando el entorno político en todo tipo de economías, en todos los rincones del planeta. Venimos también de un entorno en el cual estamos saliendo de la pandemia. Yo sé que la pandemia parece como si hubiera sido hace ya muchos años, pero los ciclos económicos toman tiempo en el que se permean los efectos y toma tiempo en el que los efectos completamente se libran de momentos tan complicados como los que vivimos en esos años. Pero también estamos viendo al mismo tiempo revoluciones tecnológicas, como es el caso de la inteligencia artificial. Hemos visto cambios demográficos muy fuertes en todo el planeta y todos esos factores se han estado juntando en este 2025. Tal vez para contestar tu pregunta con un poquito más de estructura, déjame comentar algunos temas que creo que están moviendo en general, sobre todo el sector energético a nivel global. Número uno, sí estamos en un momento en el cual hace 10 años que tal vez se veía este movimiento verde en todo el mundo que iba a permanecer durante muchas décadas más. En realidad muchos de estos movimientos se han estado o eliminando o al menos se están haciendo más lentos. Y creo que uno de los cambios más fuertes que vimos en los últimos años fue el anuncio de Trump que decidía que Estados Unidos debía salirse de los acuerdos de París. Y con eso mucho de la demanda por energías renovables se han estado disminuyendo y hemos regresado otra vez a un mundo en el cual la demanda por energía no renovable ha sido
pues lo más importante en esta dinámica. Segundo, también es cierto que estamos en un momento en el cual la demanda por procesos de computación, sobre todo por procesos que tienen que ver con inteligencia artificial, están demandando mucha electricidad. Y con ello, pues estamos en un entorno del 2025 donde la demanda por energía está sumamente fuerte y otra vez momentos como los complicados que estamos viviendo en el momento de grabar este programa, pues otra vez hacen que la volatilidad en el mundo de los energéticos haya regresado. El Medio Oriente como tal, o sea, hablar de por qué están sucediendo de temas geopolíticos, demográficos, sociales, ya sea en Israel o en algún país árabe o en algún país persa, pues no sé ni dónde empezar una discusión de este tipo, pero en este momento creo que sí están otra vez las necesidades geopolíticas, tanto de Estados Unidos, Europa, como los países del Medio Oriente, buscando otra vez una resolución a los temas tanto de energía nuclear como de armas nucleares. La reacción inmediata al mercado ante estos ataques más recientes fue una reacción que en realidad fue bastante acotada. Fue acotada en el sentido de que el tipo de cambio, por ejemplo, el peso mexicano se movió muy poco ante estos primeros anuncios. El petróleo se vio que sí se dio un incremento en los primeros momentos de estos ataques, pero no estamos viendo ni un pánico general, no estamos viendo un incremento tremendo en los precios del petróleo. Y también creo que gran parte de las razones por las cuales ha sido más acotado el movimiento en este momento fue porque vimos una desgracia hace unos años cuando Rusia invade a Ucrania y fue un momento en el cual las cadenas de producción, las cadenas de distribución energéticas estaban muy concentradas, poco diversificadas y que la demanda de energía en Europa en ese momento tuvo que cambiar la manera en la cual se iban a proteger las economías ante escenarios de este tipo. Hoy estamos viendo pues que gran parte de los contenedores energéticos que surten a Europa están realmente pues llenos, ¿no? En este momento. Y hay una demanda que es un poco menor o menos urgente por parte del Medio Oriente que el que hubiéramos visto en otros momentos. Entonces, este tipo de conflictos pues son muy rápidos en la velocidad a la cual se están moviendo, pero la reacción al menos en este momento del mercado ha sido muy acotada. Hay que esperar, puede pasar todo tipo de situaciones en las siguientes semanas. Creo que en particular, al momento de grabar este programa, hay dos eventos que se ven ya muy cerca en el horizonte. Uno de ellos es que la reunión del G7 será en Canadá esta semana. Habrá discusiones de todo tipo de temas, pero en particular el Medio Oriente creo que va a ser uno de ellos. Y también en los siguientes días habrá una reunión de la OTAN. Esa, si mal no recuerdo, será la próxima semana en Holanda. Y entre las dos discusiones me parece que va a haber mucha información que nos va a dar más visibilidad al respecto. Sin duda un momento muy interesante de ser inversionista, de estar viendo todos estos cambios. ¿No ves pues una implicación en el escenario actual pues muy fuerte en el tema energético? Digo, todo puede pasar, pero hasta ahorita entiendo, ¿no ves un riesgo importante que pueda impactar en la inflación de Estados Unidos, global, etcétera? Y te quiero preguntar también, pues, otro de los temas tradicionales que la gente saca cuando hay este tipo de inestabilidad, el tema del oro. Tradicionalmente el oro se ha visto como un refugio ante la volatilidad, estamos en máximos históricos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo antes o anteriormente, cuál ha sido este efecto? ¿Cómo lo ves en general? Sí, gracias por la pregunta, Luis. Yo creo que cuando uno habla del oro, de los energéticos o de la inflación, que son temas muy importantes, tal vez debí de haber comenzado esta discusión recordando que tal vez lo más importante para los mercados financieros en este momento no es necesariamente el conflicto de Medio Oriente, tampoco es el conflicto armado en Rusia y Ucrania. En realidad es este nuevo orden global que Trump está buscando, en el cual está intentando posicionar o reposicionar a Estados Unidos como una zona del mundo que pueda producir tan libre de riesgos geopolíticos como se pueda. Gran parte de la negociación arancelaria que Estados Unidos está intentando tener con las economías del mundo en este momento, no creo que sean relacionadas directamente a un superávit comercial o un déficit comercial. Creo que tiene que ver mucho más con el posicionamiento de Estados Unidos contra China para las siguientes décadas, y eso es lo que realmente ha estado moviendo a los mercados en estos últimos meses y gran parte del 2025 al menos. Los aranceles
son un efecto muy complicado de poder pronosticar porque es una economía que es compleja a nivel internacional. Casi cualquier producto que uno se puede imaginar tiene componentes que se hicieron del otro lado del planeta, que tienen que moverse por barco, por avión, por tierra, por ferrocarril, que tiene mano de obra, que tiene riesgos cambiarios, que tiene riesgos de inversión. Es una economía que es muy compleja como para poder pronosticar rápidamente los efectos de una guerra arancelaria de este tipo. Lo primero que tal vez hay que tener en cuenta es que los aranceles de primer orden, los aranceles sí realmente impactan a los precios de una manera negativa, es decir, el imponer un arancel a la importación de un producto ocasiona de manera inmediata que ese producto se vuelva más caro, es lo que hace un arancel, pero también cuando los aranceles se están implementando ocasionan que la economía pues comience a desacelerarse, existe menos producción, existe menos demanda y el efecto neto de un incremento inmediato en los precios de un producto por el arancel, comparado con el efecto secundario, que es el de una desaceleración económica, es el efecto que no queda siempre tan claro cómo va a darse. En general, el mercado ha estado muy volátil alrededor de esta expectativa de los precios. En Estados Unidos en particular, que es de los países que más claramente han sido vocales en la imposición de aranceles, pues es un país en el cual el mercado ha estado oscilando desde que pueden completamente detenerse los cortes de tasa y que deberían estar anticipando presiones inflacionarias considerables en los siguientes meses, hasta el otro lado en cuestión de días, en el cual el mercado piensa que la desaceleración económica de Estados Unidos podría ser más rápida y con ello pues menor inflación y cortes de tasa de manera inmediata. Y en este contexto creo que se da la conclusión a las preguntas que haces, que es ¿qué puedo esperar del oro, por ejemplo? El oro es un activo financiero que usualmente tiene rendimientos atractivos en dos situaciones. Uno es cuando existe incertidumbre sobre todo geopolítica, que ocasiona que como un activo de refugio seguro existe una mayor demanda por el oro y por lo tanto que se incremente el precio de este activo. Pero también el oro tiende a ser un excelente activo para poder protegerse de riesgos de inflación. Es decir, conforme la inflación global se está permeando en los mercados, también el precio del oro sube más o menos en la misma magnitud. El oro ha sido un activo financiero que ha tenido, o por razones de riesgo o por razones inflacionarias, un rendimiento muy atractivo, no solamente en los últimos años, en las últimas décadas, y gran parte de los grandes riesgos geopolíticos que fueron tanto la crisis de 2008 como la pandemia, en ambas ocasiones el oro tuvo incrementos bastante relevantes. Y en medio de estos dos escenarios hemos visto diferentes escenarios de inflación que también han visto beneficiado al oro. En este momento el oro está pues en máximos históricos básicamente y no se le ve en este momento un punto de inflexión que se vea un regreso importante en el oro, no se ve en este momento. Y por si fuera poco, también hay varias pues ideas que se están permeando en el mercado de que posiblemente el dólar pierda valor, que pierda valor por otras razones que sí que ahorita podemos platicar, temas fiscales sobre todo en Estados Unidos, y que en la medida en la cual bancos centrales del mundo, empresas del mundo, sus tesorerías, las personas pierdan, aunque sea en el margen, pero comienzan a perder algo de atractivo como refugio seguro en el dólar, el oro también se vuelve el candidato natural a ser este activo de refugio seguro. Entonces, por todas estas razones, el oro tiende todavía a seguir creciendo y la expectativa que tiene el mercado es que continuará, tal vez no con la misma velocidad, pero sí creciendo en los siguientes años. Doctor, en estos escenarios de volatilidad, de incertidumbre global, geopolítica, económica, ¿qué otros sectores pueden estar beneficiados desde la perspectiva de un inversionista? ¿Qué sectores pueden verse beneficiados en esta incertidumbre o qué sectores pueden verse perjudicados inmediatamente por la incertidumbre? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, creo que hay que ir por partes para hablar de sectores en general que se pueden beneficiar o perjudicar de este entorno. Lo primero que creo que hay que tener en el radar es que un inversionista mexicano es un inversionista que el punto de comparación siempre será la tasa de referencia que nuestro Banco Central determina. Y es una tasa que en momentos en los cuales la inflación se está incrementando, esta tasa de referencia sube, y también momentos en los cuales la inflación se controla, se mitiga, esta tasa de referencia está bajando. En este momento estamos en un momento en el que la tasa de referencia que determina nuestro Banco Central se ha estado recortando y lo ha hecho de manera sostenida durante ya varios meses,
pero no deja de ser una tasa que se ve atractiva para un inversionista mexicano. Ya no estamos en las tasas arriba del 11% que llegamos a ver en algún momento, son tasas que ya están en 8%. La próxima semana habrá decisión de política monetaria en México, se recortará la tasa, pero seguirá arriba del 8% y sigue siendo un rendimiento atractivo para un inversionista mexicano. Habiendo dicho esto, el resto de un portafolio pues tiene otro tipo de activos financieros que uno puede comprar y vender, incorporar en un portafolio que van cambiando según los escenarios de riesgo que el mercado vaya presentando. Pero sin importar el activo financiero global que uno pueda comprar, el comprar instrumentos que estén dolarizados es el tipo de inversión que en caso de que aparezcan riesgos geopolíticos tiende a hacer el peso mexicano una moneda de protección. Es decir, cuando uno compra activos dolarizados, si el mundo está bien, el rendimiento de los activos está creciendo y el peso mexicano se mantiene estable, pero al revés también. Típicamente lo que sucede es que cuando se ve un ajuste hacia abajo en las bolsas globales, el peso mexicano tiende a ser una cobertura natural en este tipo de inversiones que protege. Estamos en un momento inusual del tipo de cambio porque hemos tenido una apreciación muy fuerte de nuestra moneda. Creo que vale la pena recordar que en el peor momento de la pandemia el tipo de cambio llegó a 24 pesos por dólar. Hace un año se vio el mayor momento de apreciación del peso en épocas recientes. Lo vimos en 16 pesos y centavos hace un año. Y desde entonces hemos visto volatilidad en el tipo de cambio, pero en este momento está otra vez abajo de los 19 pesos por dólar. Me parece que en este momento el peso tiene posibilidades de seguirse apreciando en el corto plazo, pero es una dinámica que es, pues no es muy duradera. O sea, es una dinámica que es de corto plazo y eventualmente el peso deberá regresar a una tónica más natural de depreciación de entre 3 y 4%, lo que normalmente se deprecia nuestra moneda en un momento como esto. Ahora, dentro del mundo de las inversiones de renta variable, sobre todo renta variable dentro de las empresas que cotizan en la bolsa americana, pues uno podría pensar de manera natural que las empresas petroleras son empresas que den rendimientos atractivos conforme el petróleo se está incrementando su precio. Sin embargo, también creo que es importante recordar que es de los sectores que componen la bolsa americana el de mayor riesgo, es decir, el de mayor volatilidad. Puede ser en cualquier momento que veamos el petróleo que sube $3 por barril, que cae $3 por barril. Son movimientos normales para el petróleo y son, por lo tanto, movimientos también desafortunadamente normales en las empresas petroleras. En momentos de alta incertidumbre, típicamente los inversionistas lo que hacen es que buscan los sectores que le llamamos más defensivos. Son sectores que incluso en momentos de estrés macrofinanciero global en particular, tienden a ser los sectores que venden productos que la gente sigue comprando. Ya sean productos de consumo discrecional, que por cierto está en este momento con una depreciación importante en lo que va del año el sector de consumo discrecional, no solamente por algunas empresas muy particulares como Tesla o como Nike, sino en general ha sido un sector que ha sido castigado y por lo tanto se ve pues otra vez atractivo las empresas de ese sector. Y el más defensivo de todo, que en inglés se le llaman utilities, pero en español son servicios públicos, que son las empresas que se encargan de distribuir los servicios más básicos tanto a las ciudades como a las empresas que distribuyen agua, electricidad, servicios de recolección de basura, las cosas más básicas. Esos típicamente son sectores que se benefician o que son menos castigados en momentos más defensivos. Son más defensivos, exactamente. Bien. Vemos esto, tradicionalmente es así, ¿no? Los inversionistas, cuando ven, sobre todo un conflicto bélico, ahorita en esta coyuntura o anteriormente, seguramente en el futuro, pues siempre piensan en eso, ¿no? En oro, en el sector defensa, en el sector tecnológico en ciertos sentidos, ¿no? Por el avance que ha tenido y por las implicaciones también a nivel global. El dólar, ¿no? Flight to quality. ¿Esto crees que siga así? ¿Cuál es la perspectiva tuya? Comentabas ahorita de empresas utilities o empresas de consumo discrecional que sirven pues, para resguardarte un poco de esta volatilidad. ¿En qué me podría beneficiar yo? En que no solo conservar mi poder adquisitivo o mi patrimonio, sino en qué podría beneficiarme en algún sector específico o en algún país en específico a nivel global, porque pues, al día de hoy es muy fácil encontrar
vehículos de inversión que invierten en diferentes regiones o en diferentes activos, sectores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, son muchos los sectores que se pueden discutir en una conversación como esta, pero déjame concentro tal vez en 2 o 3 de las preguntas que estás haciendo. Primero es el sector de tecnología. Es un sector que en realidad ha tenido una revolución muy importante en los últimos años. La tónica de inteligencia artificial ha llegado de una manera muy rápida, muy abrupta a los mercados financieros y gran parte de las empresas, sobre todo que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, han hecho inversiones de capital extraordinarios para poderse subir a esta gran oleada de inteligencia artificial. Y lo hemos visto tanto en empresas que directamente ofrecen estos algoritmos, empresas desde Amazon a través de sus servidores, empresas que utilizan la inteligencia artificial como Meta o como Alphabet o como Apple, que han sido de las grandes ganadoras en esta nueva técnica, pero en esta nueva dinámica de inteligencia artificial. Pero no hay que perder de vista que la inteligencia artificial viene mucho más allá que aquellos que puedan diseñar algoritmos. Son cadenas de producción que son sumamente amplias, dependen de que se puedan producir semiconductores, depende de que se protejan patentes, depende de que las naciones puedan tener acceso al gran talento humano que se necesita para poder continuar con esta tecnología. Y también depende de que el resto de las empresas de la economía puedan adoptar esta innovación de una manera muy rápida y que con ello aumente su productividad. Yo creo que es de los sectores más interesantes desde el punto de vista bursátil para los siguientes años. Y es además un sector donde la carrera que estamos viendo, que se ve reflejada en aranceles, pero que es una carrera de tecnología, de inteligencia, viene entre Estados Unidos y China. Es una guerra comercial, claramente, pero es una guerra que viene pues enfatizada no solamente en algoritmos, sino en telecomunicaciones, en patentes, en redes sociales, en fin. O sea, son muchas situaciones que van a estar desarrollándose en los siguientes años. Posiblemente la situación de Medio Oriente sea menos relevante para la tecnología, pero en general el posicionamiento que Estados Unidos está teniendo con China y que en este momento no parece existir acuerdos y que van a permanecerse aranceles y por lo tanto ciclos económicos muy disjuntos, me parece que van a estar abriendo una cadena de oportunidades muy interesantes para ambas economías. Vimos en particular a China en los últimos años intentando atacar regulatoriamente a muchas empresas de su propio país o en Hong Kong que estaban buscando tener tecnologías que pudieran algo en contra de la filosofía del gobierno de China y que esta nueva realidad geopolítica podría cambiar este punto de vista. Empresas de tecnología asociadas desde la educación, a la salud, a la distribución de productos agrícolas, en general, todo tipo de sectores chinos que van a estar beneficiándose y me parece que en ambos países todavía vamos a estar viendo muchas oportunidades de comprar nombres interesantes en los portafolios. Ahora, también preguntabas de si hay algún tipo de sectores que sean específicamente contracíclicos o que sean sectores que sean muy evidentes que sube el precio de estas acciones cuando los conflictos geopolíticos están cayendo. Me da la impresión de que no existen sectores completos que lo hacen, pero sí existen empresas individuales que se ven beneficiadas incluso en estos momentos de incertidumbre. Un ejemplo de una empresa que no está en Estados Unidos, está en México, es una empresa minera como Peñoles, que puede producir cantidades importantes de oro y que la asociación que tiene las ventas de una empresa como esta a los precios del oro, pues claramente han sido las empresas que más se han visto beneficiadas en este tipo de conflictos. Entonces, siempre hay oportunidades de comprar activos baratos, siempre existen activos financieros que actúa en la dirección opuesta a los incrementos en los riesgos que se perciben a nivel global y lo que hay que hacer pues es ir buscando estos nombres. Y en cualquier caso, siempre recordar que las inversiones, sobre todo en renta variable, instrumentos bursátiles, son instrumentos que el horizonte nunca puede ser de corto plazo. Encontrar exactamente el momento de comprar el punto más bajo y encontrar exactamente el punto de venta en el nivel más elevado es algo que es imposible de alcanzar, pero cuando uno tiene la idea de comprar en un portafolio como debe ser, con una visión de 3, 4 años o más, en realidad comprar instrumentos diversificados de las bolsas globales y de la bolsa americana visto en pesos, pues tienden a ser de las mejores decisiones de inversión. Es muy interesante esto. Está la perspectiva del trader que aprovecha y se emociona con estas volatilidades justo para hacer movimientos de muy corto plazo.
pero también la perspectiva de un inversionista a largo plazo que está comprando una estrategia, no nomás precio, pues es muy importante el momento también, porque puede haber oportunidades de compra interesantes, ¿no? Justo porque hay cierto temor en los mercados o hay, pues a corto plazo, pues una depreciación de los activos, pero pues en realidad los fundamentales del negocio pueden seguir y pueden incluso ser más positivos y aún se hace el momento de compra más oportuno, ¿no? Entonces, sectores de energía, puede haber oportunidades interesantes en esto, sectores o industria del oro, en términos de producción, en términos de vehículos que tienen incluso custodias de oro, como ETFs, que muchos cotizan aquí en el SIC. Tecnología, ves así tal cual una carrera estratégica China, Estados Unidos que no pare y que siga promoviendo este desarrollo y ganar estas fichas así tal cual. No sé si tal cual, o sea, pero me parece que cuando uno piensa en el Estados Unidos que la presidencia de Trump quiere para los siguientes 40, 50 años, no deja de ser la tecnología, junto posiblemente la energía, pues dos de los sectores donde la gente va a estar más atenta en la regulación y en los posibles cambios estructurales que vayamos a estar viviendo. Cuando uno voltea a ver, por ejemplo, la lista de las universidades del mundo que más producen sus científicos artículos asociados a inteligencia artificial, 9 de las primeras 10 universidades son universidades que están en China. Cuando uno voltea a ver los países que más inversión están realizando en inteligencia artificial en dinero, claramente eso está sucediendo en Estados Unidos, muy por encima de lo que está sucediendo incluso en el resto del mundo en el agregado. ¿Cuál de las dos opciones va a acabar ganando? ¿El que tenga el dinero o el que tenga el talento? Pues me parece que es una pregunta que está muy abierta en este momento y posiblemente los dos sean los ganadores. Cuando existen este tipo de carreras donde la innovación es algo que se está buscando de una manera muy rápida, aparecen ideas nuevas, aparecen productos nuevos y aparecen empresas que van a ser las que van a acabar conquistando esta carrera. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en la pandemia. Cuando llegó la pandemia y existió la necesidad de que rápidamente la inversión se convirtiera en vacunas, vimos a los grandes laboratorios, tanto Estados Unidos como Europa principalmente, logrando reclutar gente muy talentosa, logrando utilizar esta inversión en capital para desarrollar productos y en tiempo récord se desarrollaron vacunas. Son vacunas que se están convirtiendo en investigación y desarrollo en estos laboratorios y que además están logrando rápidamente en los años post-pandemia convertirse en tratamientos, convertirse en nuevas vacunas, en nuevos productos de biotecnología. Y me parece que es apenas el inicio, toda esta inversión que se realizó durante la pandemia, de los grandes temas que vamos a estar viendo en el sector de biotecnología aparecer tanto en Estados Unidos como en Europa. Con una analogía de este tipo, pensar en la inteligencia artificial y todo lo que eso implica, esta carrera de innovación, que estamos viendo, tal vez no en Europa, pero sí entre Estados Unidos y China, me parece que vamos a estar viendo todo tipo de ideas de inversión muy atractivas saliendo en los siguientes años. Muy interesante momento. ¿Con qué podríamos concluir, doctor, aprovechando aquí, qué es lo que nos pudieras compartir como pues, una observación que te parece relevante al escenario de los inversionistas, sobre todo en México, que nos escuchan aquí, nuestro auditorio, con esta ansiedad que les provoca tanto encabezado a nivel global, pues tantas noticias socialmente tan negativas, moralmente cuestionables, todo lo que está pasando, pues en todos lados, ¿no? ¿Qué pudieras comentarnos en términos económicos al respecto? Bueno, las paradojas de los mercados y cómo funcionan a veces tan desligadas de la tónica mediática que uno podría estar percibiendo. Uno voltea a ver, por ejemplo, América Latina, donde las noticias que están saliendo de países como Brasil o como Colombia, que pueden sonar muy negativas, los propios mexicanos que a veces estamos muy negativos con el entorno político y social de nuestro país. Y la paradoja está en que a pesar de que existe esta sensación de que las cosas están mal, nuestras divisas están apreciando 10% en lo que va del año, están en máximos históricos o muy cerca de máximos históricos la bolsa de Brasil, la de Perú, de Colombia, de Chile, de México, de Estados Unidos, y están desconectadas a veces la sensación que tenemos en el día a día
con lo que las empresas del mundo están reportando, están vendiendo, las decisiones financieras que estas empresas están tomando. Y me parece que cuando uno voltea a ver el mundo de las inversiones, uno tiene que desconectarse de esta sensación de corto plazo de negatividad, porque si uno se concentra en eso, puede dejar ir épocas como las que estamos viviendo, rendimientos atractivos, tanto en divisas como en bolsas en lo general. Yo creo que un inversionista mexicano tiene mucha suerte de estar en un país en el cual la tasa de referencia es elevada, sobre todo en los cortes, es muy atractiva, y por eso ha sido unos años en los cuales los inversionistas mexicanos han premiado los instrumentos de renta fija sobre todo de corto plazo, porque los rendimientos con poco riesgo han sido atractivos. Pero conforme estas tasas de referencia comienzan a reducirse, cada vez se vuelve más atractivo voltear a ver inversiones que tienen un horizonte más largo, pero que te pueden dar rendimientos por arriba de esta tasa de referencia. La bolsa mexicana me parece que no hay que descartarla del todo. Mucho de los grandes mensajes del nearshoring están en pausa en este momento. No creo que vimos venir a Trump con lo agresivo que ha sido en este momento. También existen claramente algunos temas internos, pero principalmente el nerviosismo que le ha ocasionado a los mercados y a la inversión, lo que está sucediendo con el presidente Trump, pues han hecho que a veces la bolsa mexicana no sea tan atractiva. Pero eventualmente el gobierno de Estados Unidos tendrá que tomar la decisión de si quiere tener inflación o quiere trabajar con China o quiere trabajar con México. Tiene que escoger una de las tres. Y todos sugieren en este momento que Estados Unidos no quiere tener inflación, no quiere trabajar con China y casi por eliminación, pero no importa, de todos modos tendrá que trabajar con México la autoridad americana. Regresará un momento de mayor certidumbre a México en los siguientes años, regresará incluso a la inversión pública, que tal vez con las finanzas públicas apretadas que estamos en este momento viendo no ha habido tanto, pero regresará y los inversionistas si se tardan demasiado en voltear a ver esas oportunidades, para cuando te das cuenta, la bolsa otra vez va a estar con elementos muy atractivos con lo que hemos visto en este año. Me parece que muchos de los temas asociados a real estate, a bienes raíces, sobre todo industriales en el noreste mexicano, son de los grandes ganadores una vez que se llegue a un acuerdo entre México y Estados Unidos y que continúe pues las diferencias que existen en ese momento entre Estados Unidos y Canadá. Entonces esa me parece que es una realidad favorable para un inversionista mexicano que no se puede del todo ignorar. El peso mexicano, pues que está muy apreciado en este momento, tiene muchos factores a favor del peso mexicano. No solamente es la debilidad del dólar, existe una demanda muy importante de pesos mexicanos cuando uno piensa en los turistas que llegan a nuestro país, cuando uno piensa en el turismo fronterizo, todos estos americanos que cruzan la frontera o diario o varias veces en el mes, llegan a México a cargar el tanque de gasolina, al supermercado, a una atención médica, y que también genera una demanda por pesos mexicanos que también es muy, muy importante. La tasa mexicana elevada también hace muy atractivo que los grandes inversionistas globales busquen posicionarse en México, que busquen tener alguna estrategia de inversión que se beneficie de estas tasas elevadas, y finalmente las remesas, que siguen siendo pues un factor muy importante de apreciación del peso mexicano. Existen varios factores que me hacen a mí pensar que el peso mexicano está en un momento pues relativamente estable, y me parece que los diferentes embates que hemos visto al peso mexicano en los últimos meses sugieren que efectivamente el peso mexicano tiene una fortaleza distinta. No podemos solamente depender de que inversiones en dólares sean las que le den rendimiento a un portafolio. Hay que buscar también en este momento ya inversiones en renta variable, tanto domésticas como globales, con un atractivo que se ve ahí. Hablas mucho del oro, Luis, como un activo que ha tenido rendimientos atractivos y que además me parece que es un activo financiero que cuando las cosas salen muy mal, el oro tiende a dar buenos rendimientos. Y usualmente cuando las cosas se están mejorando, no por eso la gente se libera del oro, no tiene esta volatilidad de caídas abruptas en la evaluación de este instrumento. Entonces, un poco de oro en general, en los diferentes activos, en los diferentes portafolios, siempre tiene un rol que es interesante. Y si usualmente el oro tiene una minusvalía, es porque el resto del portafolio está teniendo un rendimiento atractivo, entonces un seguro interesante a tener. Y me parece que hacia adelante también con toda esta incertidumbre pues siempre se abren oportunidades. Existen acciones individuales que tienden a ser muy beneficiadas en diferentes momentos, tanto geopolíticos, sociales, económicos, y que lo que hay que hacer pues es sentarse con un asesor financiero a buscar armar un portafolio que tenga este tipo de activos que pueden ser beneficiados. Después de escuchar esto, doctor, si bien estamos viviendo en una coyuntura global bien complicada, y muy alarmista, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo estos encabezados
estos titulares en los diarios, los medios de comunicación. Entiendo que el escenario que tú nos compartes de México con estos datos duros, ¿no?, es muy positivo. O sea, a pesar de que en México son muy pocos los inversionistas, la población adulta en la última ENIF, en la encuesta nacional de inclusión financiera, habla del 3.4% de adultos que invierten en México. Pues el escenario, lo comentabas, por la tasa, por el desempeño de la bolsa mexicana en este año, que ha sido muy positivo, a pesar de todos estos encabezados y estos ruidos provocados por el tema de la arancelaria de Estados Unidos, pues sí se plantea como una oportunidad. Es decir, México, pues considerando este escenario, se ve muy positivo para el tema de la inversión en términos locales, ¿no? Sí, y nada más una cautela a la pregunta. ¿Es optimista mi visión con respecto a que un inversionista mexicano, incluso en una situación como la actual, puede construir un portafolio de inversión que dé buenos rendimientos? Que pudiera estar esto desconectado de la situación económica en general del país. Este 2025 claramente es un año donde el crecimiento va a ser bastante bajo o nulo. Pudiera ser un poco más, un poco menos del 0% de crecimiento en el año. Entonces, tal vez la macroeconomía no esté en el mejor momento en nuestro país. Pero los mercados financieros te permiten que incluso en un año como este, en el cual el crecimiento sea bajo, sí se puede encontrar activos financieros que permitan construir un portafolio de buenos rendimientos. De las pocas ventajas que tiene un año de debilidad económica es que permite también una normalización de las variables que usualmente se deterioran cuando existe demasiado crecimiento. Por ejemplo, la inflación. La inflación después de la pandemia la vimos aquí en México arriba del 8%. Y es una inflación que todo sugiere que este año va a haber un poco más, va a haber un poco menos, pero que debemos estar pensando que se va a estabilizar alrededor de un 4% aproximadamente. También la tasa de referencia, que hablamos como un activo que es muy bueno para un portafolio de inversión por el nivel alto, con relativamente bajo riesgo. Del otro lado, un empresario que necesita pedir un crédito o una persona que quiere comprar un crédito hipotecario, es una tasa elevada que no le está permitiendo hacer ese tipo de inversiones, y conforme la tasa se esté también normalizando, pues vamos a estar viendo un entorno en el cual pues también se normalizará el crédito al consumo, el crédito empresarial, el crédito hipotecario, y esa normalización permite pensar con una visión de 2 o 3 años que otra vez regresarán las variables macroeconómicas a algún crecimiento más, pues más normal, ¿no? Más estable, más parecido al promedio de largo plazo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es muy interesante platicar contigo. También en lo personal siempre andamos discutiendo y sobre todo yo preguntando estas cosas. Gracias por compartir este espacio. Seguro te vamos a invitar, y yo le preguntaría al auditorio que nos comente pues qué tema quisiera revisar contigo, ya que estás aceptando esta oportunidad, pues discutir, porque siempre, como digo, es un privilegio. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos el auditorio, gracias, producción. Gracias a ti, Luis, gracias a todo el equipo. Hasta la próxima.